damos gracias por este tiempo hermoso, Señor. Gracias porque tú eres fiel en todo momento, Señor, y tú nos permites reunirnos para poder, Señor, escuchar lo que tú estás hablando en estos tiempos. Padre hermoso, yo soy un instrumento, me declaro incompetente, Señor, ante ti, y sé tú, Señor, utilizando mi boca, mi corazón, y sé tú, Señor, hablando a tu iglesia, que es lo que tú más amas. ¿Amén? Bueno, vamos a abrir la palabra, vamos de lleno a la palabra. Yo quisiera que fuésemos, por favor, a Apocalipsis 4. Apocalipsis 4, vamos directo a la lectura de la palabra, ¿sí? Ok, nos vamos al libro de Apocalipsis 4. ¿Listos? El Apocalipsis 4:1 dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en un cielo, y la primera voz que oí como una trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Aquí hay una palabra que está mencionando este texto, ¿sí? Aquí está hablando en este párrafo, sí, está hablando el apóstol Juan, y está diciendo que él tuvo una revelación, él tuvo una visión en este tiempo. Y específicamente aquí en este versículo está diciendo que escuchó una voz que le decía: sube acá, sube acá. El tema de esta conferencia es sube acá. Apocalipsis es un libro profético, ¿sí? También conocido como el libro de revelaciones. Este libro fue escrito por el apóstol Juan, ¿sí? En un tiempo bien drástico para él, o sea, en un tiempo de sufrimiento. Él estuvo cautivo, él estuvo prisionero en la isla de Patmos. Y en este tiempo de prisión, en este tiempo de cautiverio, de aislamiento, porque lo aislaron completamente, ¿sí? Y en este tiempo de búsqueda, Dios le reveló al apóstol Juan muchas cosas. Le reveló específicamente, y esto es tremendo, de verdad es así. O sea, yo digo, wow, o sea, ¿cómo pudo Juan, ¿sí?, expresar de esta manera lo que estaba viendo? Yo creo que en ese tiempo el lenguaje que utilizaban le faltó muchísimo expresar, ¿no? De lo que él estaba viendo en ese momento. Pero bueno, entonces la revelación que él tuvo fue el trono de Dios. El trono de Dios. Él de verdad, Dios le reveló varias cosas, pero una visión específica que tuvo fue del trono de Dios. Lo que le rodea, lo que rodea el trono, lo que está cerca, o sea, la adoración celestial, la adoración de los ángeles. En ese momento, Juan tuvo esta visión, tuvo esta revelación. A este libro también se le llama el libro de la revelación de Jesucristo, porque revela el corazón de Jesús. Ustedes pueden escuchar en todos lados el libro de Apocalipsis y escuchan, es como algo profético, es como algo apocalíptico, algo de destrucción, algo del fin del mundo, y como que en cierto momento llega a tener temor, ¿no? Viene como un poquito de temor a nuestros corazones. Pero de verdad, el libro de Apocalipsis no lo debemos de ver de esta manera, sino debemos de verlo como realmente es la revelación de Jesucristo. La revelación que nos está revelando el corazón de Jesús, nos está revelando el poder, el liderazgo, o sea, la misma esencia de Jesús está revelada en este libro. Entonces, no debemos mirar a este libro de Apocalipsis como algo temeroso o algo oculto o como algo mítico, porque también le han dado como que ese enfoque, ¿no?, de misticismo. Y no es así, no es así. Realmente es la revelación de Jesucristo. El tema de Apocalipsis,
en sí, concretamente, habla sobre la venida de Jesús. Dice que Jesús va a tomar la tierra, ¿sí? Que va a tomar su lugar en esta tierra con toda su iglesia, junto con todos nosotros, para que podamos gobernar junto con Él. Dice la palabra en Apocalipsis 1:7: he aquí que vengo pronto, y en las nubes, y todo ojo le verá. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo viene pronto. Y el Apocalipsis nos habla de esto, nos está revelando la venida del Señor Jesucristo. El trono de Dios representa lo supremo. El trono de Dios representa la soberanía de Dios sobre todo, lo sublime. Y desde donde, o sea, el lugar desde donde Él gobierna, desde donde Él rige, desde donde Él existe, ¿sí? En todo tiempo rige todo lo que sucede en esta tierra y en el cielo. Y esto lo revela, ¿sí? A algo visible para que nosotros podamos verlo, ¿sí? Antes de ampliar precisamente en este versículo, quiero darles a conocer y a destacar, ¿sí? Cómo inicia lo anterior. Fíjense, el capítulo 4, si ustedes pueden ahí leer, en el versículo 1 dice, con las palabras, después de esto, nos está diciendo, está hablando, ¿no?, de la revelación que tuvo Juan, pero después dice, después de esto. Y la pregunta es, ¿después de esto qué? O sea, ¿qué estaba hablando? Cuando él empieza a hablar en este versículo específicamente, en el 4:1, ¿sí? Dice, después de esto, miré, después de esto, o sea, después de esto, ¿qué se imaginan ustedes que había sucedido antes de que Juan escribiera este versículo específicamente? Antes, si ustedes nos vamos al contexto del Apocalipsis, ¿sí? Si nos vamos anteriormente, estaba hablando de los mensajes a las 7 iglesias. Estaba hablando del mensaje a las 7 iglesias. Entonces, quiere decir, ¿sí? O sea, lo que podemos entender es que estaba hablando, ¿sí? Dio los mensajes a las 7 iglesias, escribió las 7 cartas, ¿sí? Y Jesús después le seguía hablando, ¿no? Jesús le da la imagen súper clara de lo que Él quiere para la iglesia en esos mensajes escritos a cada una de estas iglesias, ¿sí? Jesús especifica, o sea, nos exhorta a todos nosotros los creyentes para que realmente nos conviertamos, ¿sí?, en vencedores. Es como un índice, como una indicación de lo que nosotros tenemos que hacer en estos tiempos, en esos 7 mensajes. Estos versículos son claves para formarnos, ¿sí?, en lo profético. La oración de los últimos tiempos es lo que Dios está levantando en estos tiempos, o sea, está levantando y despertando a su iglesia para que podamos interceder conforme a su voluntad, ¿sí?, conforme a su propósito, para poder entender y poder compartir y poder hablar de lo que está sucediendo. Que la iglesia sea despierta y que no nos quedemos simplemente, o sea, con lo aprendido, ¿no? O sea, con lo que nosotros hemos recibido. Cuando nosotros llegamos a Jesús, recibimos la salvación. ¿Estamos de acuerdo con esto? Recibimos la salvación. Pero ¿y qué más? Recibimos la salvación, ¿y qué más hacemos? Debemos de ser una iglesia que podamos entender que después de que hayamos nosotros recibido la salvación, hay mucho más. No termina, nuestra vida cristiana no termina ahí, porque muchas veces nosotros como iglesia, sí, nos acomodamos y decimos, bueno, o sea, yo ya reconocí al Señor Jesús, soy salvo, no sé a dónde voy a ir, sé que tengo una eternidad en el cielo, pero ¿y qué más? O sea, nos quedamos como que cómodos. Y sabes que de verdad hay mucho más que hacer. Dios nos trajo a su presencia por medio de su Hijo, nos acercó a su trono por medio de su Hijo, pero para que fuésemos instrumentos de todo lo que Él piensa hacer, de todo lo que Él va a hacer, lo que hizo en el pasado, lo que está haciendo hoy en el presente y lo que va a hacer en tiempos venideros. Pero nos va a utilizar a nosotros.
a su iglesia, lo que más ama. Entonces, este libro realmente es para que podamos nosotros despertar y que podamos tener esa revelación de lo que Dios quiere que hagamos en estos tiempos. Cómo hablar, cómo despertar, cómo movernos, cómo desarrollarnos, cómo actuar, qué hacer, cómo debemos mantenernos como iglesia. Jesús solo regresará cuando encuentre a su novia lista. Antes no. Antes no. Cuando encuentre a su novia lista, preparada, que esté en unidad con el Espíritu, cuando ya sea a este punto así súper que realmente todos podamos ver que el Evangelio se ha esparcido, que todo el mundo conoce, ha escuchado por lo menos del nombre de Jesús. Cuando la iglesia esté preparada, metida en sus cosas, entendida con el Espíritu de Dios, en ese momento es cuando Él va a regresar. Antes no. Yo creo que en estos tiempos estamos padeciendo y estamos viendo como que los principios, ¿verdad? Nadie sabe cuándo va a ser la venida del Señor Jesús, nadie sabe, pero hay indicios, ¿no? Y yo la verdad creo que no está lejos, o sea, el Señor viene pronto. Pero para esto necesitamos ver a su iglesia, a su amada preparada. Ahorita se está ataviando, la iglesia se está preparando en todos los aspectos, en todos los sentidos. Pero Él no va a regresar hasta que su novia esté completamente lista. ¿De acuerdo? Estas cartas definen las verdades de lo que fue realmente necesario, de lo que fue realmente necesario entender. Jesús quiso realmente equipar, con estas cartas quiso equipar a su iglesia, prepararla para que pudiera tener este entendimiento. Es esencial que caminemos en obediencia total. La iglesia tiene que ser preparada también en obediencia. Nosotros como iglesia somos leales, ¿sí? Somos obedientes, pero ¿sabes qué? El Señor nos está demandando absoluta, completa, total obediencia. Y en todos los aspectos y en todos los ámbitos de nuestra vida, Él nos está levantando para que seamos obedientes. Dice la palabra en 2 Corintios 10, 4 al 6, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos en toda altivez que se levanta en contra del conocimiento, de la obediencia. Fíjate, o sea, nos está diciendo que hay algo que se está levantando en contra de la obediencia a Cristo. O sea, hay algo, sí, que está estorbando para que su iglesia sea obediente. Y estoy hablando en todos los ámbitos y en todas las edades. O sea, desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. Bueno, personas ya mayores, ¿sí? O sea, de verdad, Dios está diciendo que va a tener estorbo, o sea, que todos nosotros vamos a tener estorbo para obedecer, para ser obedientes a su palabra, para ser fieles. Pero dice que tenemos que realmente luchar, tenemos que pelear, tenemos las armas. Él nos ha dado las armas de la milicia y dice que nuestras armas no son carnales. Las armas son espirituales y tenemos que pelear con las armas espirituales, esas armas de las que Él nos ha dado, no con nuestras propias fuerzas. Entonces, ¿quedamos que hay estorbo para que seamos obedientes? ¿Sí? Y tenemos que luchar contra eso. Yo les voy a comentar, yo no soy una persona de que tenga mucha revelación, ¿no? Yo no soy una persona que tenga, ¿cómo poder explicar? Pues sí, que tenga así como que la revelación, ¿no? De Dios, de parte de Dios. Yo no soy una persona que reciba cosas así directamente para poderlas dar a la iglesia, ¿no? Hay gente que sí, Dios utiliza siervos y son, nos bendicen enormemente.
pero yo siento que no tengo ese don, o sea, Dios como que no me ha dado esas revelaciones así específicas para que yo las pueda, ¿no?, manifestar. Mas, sin en cambio, en estos tiempos, el don de la profecía se está manifestando, o sea, Dios está hablando que la iglesia tiene que profetizar. Entonces yo les comentaba, yo no soy como, yo de verdad tengo mucho cuidado, yo soy muy temerosa de decir, el Señor dice, ¿no? O el Señor me mostró, o el Señor me dijo que te dijera. O sea, yo soy muy cuidadosa, o sea, no me gusta hacer eso. Y cuando siento algo de parte de Dios, de verdad así lo oro muchísimo, ¿no? Y me meto en intimidad con Él y le pregunto y estoy, ¿no?, todo el tiempo con eso. Pero yo no soy así sí, el Señor me dijo que te dijo esto es para ti, ¿no? O sea, porque no es así. Y yo he escuchado de verdad a muchas personas que de repente hablan mucho a la ligera, ¿no? El Señor me dijo esto, el Señor ha hablado de esto, el Señor, ¿no? Y es bueno, pero hay veces que luego muchas veces ni podemos tener la certeza de que Dios les habló, ¿verdad? Yo escuchaba, recordemos en algún tiempo que alguien dijo, a lo mejor es algo que cenaste mal y te causó como que alucin y que te imaginaste. Pero de verdad debemos tener mucho cuidado en esto. Pero Dios ahora en estos tiempos está levantando a profetas, estamos volviendo a los primeros tiempos. De hecho, el libro de Apocalipsis es el libro de los hechos, ¿sí? El libro de los hechos de los apóstoles. O sea, nosotros, como anteriormente ellos, vamos a poder realmente manifestarnos en esta tierra para profetizar, para hablar y declarar lo que Dios está haciendo y lo que Dios está hablando en este tiempo, ¿sí? Entonces, yo les decía, yo no soy como que recibo la revelación y la doy, ¿no? Pero les voy a platicar algo que me sucedió la semana, creo que ya va a ser 2 semanas. Y miren, he tenido muchos sueños, todos soñamos, ¿verdad que sí? Todos tenemos sueños. Sí. Yo he tenido muchos sueños, ¿no? Tengo de conocer la palabra, tengo de conocer a Cristo. Tengo casi ya un poquito más de 20 años. Y de verdad en todo este tiempo que yo conozco de la palabra y conozco del Señor, en todo este tiempo nunca había experimentado lo que me sucedió en esta semana. Nunca había experimentado lo que sucedió. Y les voy a platicar, porque Dios lo está haciendo. Esto fue el día lunes 29 de marzo, ¿no? Todavía recuerdo esto que soñé, y me llena de, no sé, de una sensación que no les puedo describir. Cuando desperté de este sueño, yo estaba como mareada, estaba como sonámbula, ¿sí? Y recordando, únicamente tenía en mi mente lo que yo había visto en este sueño, ¿no? Y entonces yo trato de recordar, de tener esas imágenes, las trato de grabar siempre en mi mente, porque no las quiero olvidar, quiero tenerlas siempre en mi mente. Inclusive lo escribí y obviamente me fui a la palabra a buscar, a orar, ¿no? Porque fue algo que nunca me había sucedido, ¿no? Y no se lo había platicado a nadie, únicamente se lo platiqué a una persona y oramos juntas con esto. Entonces, bueno, les comento, de repente cuando yo desperté me sentí como somnolienta, como sonámbula, así como mareada, ¿no? Pero en el sueño yo recuerdo que estaba como en una atmósfera como que volaba, como que yo volaba. Y podía ver desde el lugar donde yo estaba como que era en el cielo, como que era algo arriba, o sea, yo estaba, no sé si era el cielo en sí, ¿no? Pero estaba arriba, ¿no? Y desde el lugar que yo estaba podía ver al mundo, o sea, literal, el globo terráqueo lo podía ver, como luego de repente lo veo en los mapas, ¿no? Con el color del mar azul, con el color de la tierra, con toques verdes, ¿no? Pero literal yo veía el globo terráqueo completamente, ¿no?
Entonces yo estaba en un lugar en la parte de arriba y veía yo hacia abajo y veía el globo terráqueo, o sea, el mundo, lo veía, pero lo veía volteado, completamente de cabeza. O sea, el mundo estaba, o sea, como es normal, ¿no? Pero yo lo veía, pero estaba completamente volteado. Así, literal, o sea, el globo terráqueo completamente volteado de cabeza. Y entonces yo sentía en ese momento mucha angustia, sentía mucha angustia. Y yo empezaba a hablar y decía, está sucediendo, o sea, ya está sucediendo, lo estamos viendo, está sucediendo. Y de repente yo miraba así alrededor, como que levantaba la mirada y veía muchos montes, veía como cerros, como tipo colinas. Y entre las colinas, de repente empezaron a aparecer coronas. Estas coronas eran muy brillantes, de verdad así, muy, muy brillantes. Eran coronas de oro, pero muy brillantes. Y yo volteaba a ver de este lado derecho, ¿no? Entre los montes, entre los cerros, y aparecía una corona. Era como una corona, como de esas coronas que usan la realeza, ¿no? Los reyes, en las películas hemos visto, ¿no? De repente, con picos, o sea, las coronas así como con picos. Y luego yo volteaba para el otro lado y aparecía otra corona, y era una corona más sencilla, como tipo diadema, nada más, ¿no? Muy delgada, pero brillaba mucho. Y luego volteaba yo, y a donde quiera que yo miraba, o sea, por todos lados así, en el cielo, pero las coronas estaban como que flotaban, ¿no? Las coronas como que flotaban. Y yo veía las coronas, ¿no? Pero eran muchísimas coronas, y eran diferentes, todas eran diferentes, ninguna era igual. Y entonces, yo dejaba de mirar esas coronas y volvía a bajar la mirada, y veía el mundo completamente volteado, o sea, completamente volteado. Y cuando yo volvía a levantar la mirada a ver las coronas, en ese momento venía como que esa angustia que yo sentía de ver al mundo que estaba totalmente volteado. Al mirar yo las coronas, ya sentía paz, o sea, ya no sentía como que ese temor, como que esa angustia, ¿no? Como que esa desesperación que yo estaba sintiendo en ese momento. Y de verdad fue algo, o sea, jamás lo había experimentado, jamás lo había vivido. Había soñado muchas cosas, pero esto fue extraordinariamente diferente y extraordinariamente hermoso. ¿Y saben qué? ¿Qué creen que hice? ¿Qué creen que hice? Después de que me levanté somnolienta, mareada, o sea, ¿no? Sí, obviamente, ¿no? Toda en llanto, ¿no? Me metí al estudio y empecé a orar, ¿no? Y obviamente empecé a buscar todos los versículos en la concordancia, empecé a buscar todo lo que dijera corona, ¿no? Todo lo que dijera corona. ¿Y qué creen? Que me fui, hay 3 citas que me impactaron completamente, y después de que leí estas citas me di cuenta y comprobé que Dios está hablando a su iglesia, que Dios nos está despertando, Dios nos está hablando y nos está diciendo qué es lo que nosotros debemos de hacer, nos está hablando. Y yo quiero por favor que vayan a esta cita, es el Salmo. Vamos rapidísimo. Híjole, es que esto de veras. El Salmo 21, del 1 al 3. Obviamente, ¿no? Cuando yo empecé a buscar todos los versículos donde viniera la palabra corona, ¿no? Encontré muchos, pero estos versículos fueron así bien marcados, y, o sea, quedaron realmente marcados en mi espíritu, ¿sí? Y yo supe en este momento que realmente Dios me estaba hablando. Tuve una revelación. Esto es una revelación, es una visión de lo que Dios está mostrando y está haciendo en estos tiempos. Y el Salmo dice: el Rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación. ¿Cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón
y no le negaste la petición de sus, ¿qué? Labios. De sus labios. O sea, de lo que la gente está hablando, de lo que la gente está orando. Dios va a responder. Dios va a responder. Porque le ha salido al encuentro ¿con qué? Bendiciones. Con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Amén. Wow, imagínense. O sea, yo cuando leí eso de verdad, o sea, yo no, miren, todavía estoy temblando. Hablo de esto y las piernas me tiemblan. O sea, estoy temblando porque es algo que Dios me reveló, Dios lo está hablando, Dios lo está haciendo. Está revelando a sus hijos. Y luego vamos a Isaías 28:5. ¿Sí? Y dice: en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. ¿Qué es un remanente? Lo que queda. Esa es un remanente, dice. Y por su espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechazan la batalla, está en la puerta. Imagínense, o sea, de verdad, yo cuando estaba leyendo esto, dije, Dios mío, ¿qué nos estás hablando? ¿Qué nos estás diciendo? Y empecé a recordar tantas cosas de lo que hemos estado hablando, de lo que Dios ha estado levantando a muchos siervos a hablar en estos tiempos. A la iglesia la está despertando, a la iglesia la está preparando. La iglesia se está ataviando para ese punto, para ese punto en específico, para su venida. Y luego quiero que busquen también esta cita, anótenlas y ustedes, por favor, o sea, escríbanlas, anótenlas en su libreta, en su cuaderno, y léanlas en casa con más calma, pero de verdad, órenlas, léanlas y oren, porque yo sé que Dios les va a mostrar algo, yo sé que Dios les va a hablar. Segunda de Timoteo 4:8 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez y justo. Y en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que, ¿qué? A todos los que aman su venida. A todos los que aman su venida. O sea que esto no nada más es para unos escogidos, sino que realmente Dios está diciendo que estas coronas, ¿sí? Estas coronas van a ser también para aquellos que aman su venida. Miren, ahorita en estos tiempos muchos están diciendo: no, es que ustedes se están apasionando, no, es que ustedes se están como que traumando, ¿no?, con esto de la venida del Señor. Pero perdón, la iglesia tiene que estar preparada. No se puede hablar de otra cosa. No podemos vivir para otra cosa. No podemos vivir para otra cosa. Tenemos que hablar el Evangelio, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que hacer discípulos, tenemos que preparar a la iglesia, tenemos que preparar a estas generaciones. Miren lo que les decía la otra vez, en algún tiempo, en otras conferencias, dice Isaías, ¿no?, que va a llegar el momento en que las tinieblas, ¿sí?, van a cubrir la tierra. ¿Y nosotros qué estamos haciendo para eso? ¿Qué va a pasar con estas generaciones si no conocen el poder de Jesús? ¿Qué va a pasar con estas generaciones si no conocen el amor de Jesús? Si no han probado la fidelidad de Dios en sus vidas, ¿qué va a pasar con ellos? Toda la maldad está a flor de piel, ya lo estamos viendo, y en todos los ámbitos que podamos experimentar en esta tierra, en todos los ámbitos. Políticamente, en lo económico, aún en la enfermedad, o sea, en todos los ámbitos que podamos mirar, la maldad está completamente aumentando. ¿Y qué vamos a hacer? La iglesia, ¿qué está haciendo? La iglesia no puede permanecer dormida. Tenemos que despertar, tenemos que estar preparados, pero no por nosotros, sino por las generaciones que
que vienen, que nos van a preceder. Ellos tienen que estar preparados, tienen que amar la venida. Dice que vamos a tener esas coronas para los que van a amar la venida de Jesús. Imagínense, esto lo está hablando, lo empezaron a hablar en el primer siglo, con la iglesia primitiva. Ellos vivieron con eso, ellos esperaban ver el regreso de Jesús. ¿Y cuántos años han pasado? Miles de años han pasado. Y seguimos hablando de lo mismo, seguimos esperando al Señor Jesús. Pero ¿sabes qué? El Señor está mostrando que no tarda. El Señor viene pronto. Dice, en el futuro me está revelada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y vamos, también pongan esta cita, por favor, porque aquí fue donde el Señor ya confirmó realmente, ¿no? En este sueño, en esta visión que tuve, fue donde confirmó realmente que era lo que Él quiere que yo haga. Y dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿sí?, recibirán la corona inmerecible, la corona incorruptible, la corona de gloria. El llamado es: sube acá, sube acá. Cuando el apóstol Juan tuvo esta revelación, y tuvo la revelación del trono de Dios, cuando tuvo la revelación de la adoración celestial que se hizo, ¿sí?, en el cielo, de repente escuchó una voz que le dijo: sube acá. Y cuando le dijo sube acá, es porque está llamando a su presencia, a buscar, ¿sí?, para que nosotros entendamos y podamos saber lo que vamos a encontrar. Cuando Dios te diga sube acá, tú tienes que tener esa certeza, tienes que saber que cuando tú subas a ese lugar, cuando Él te llame a ese tiempo de intimidad, tú vas a encontrar una respuesta, que vamos a saber lo que vamos a encontrar. No vamos a subir y estar temerosos y expectantes de a ver ¿qué me va a decir el Señor? ¿Qué quiere decirme? No. De verdad, Dios va a poner la certeza en tu corazón de que cuando Él te diga sube acá, para mostrarte lo que va a suceder, para mostrarte lo que tenemos que hacer, ¿sí?, lo que vas a hacer, esa certeza tiene que estar en tu corazón, que vas a encontrar una respuesta. La búsqueda a través de la oración y la intercesión, esto debe ser el punto clave. El punto clave para que nosotros podamos entender, ¿sí?, lo que Dios quiere va a ser a través de la intercesión y la oración. Si no tenemos tiempo de oración e intercesión, no vamos a poder tener intimidad. ¿Cómo Dios te va a hablar? ¿En qué momento te va a hablar? Si no hay intimidad entre ustedes y Él. ¿En qué momento Él nos va a hablar si no hay intimidad entre nosotros? Podemos de verdad hacer tantas cosas, ¿sí?, y podemos distraernos en tantas cosas, pero no dejemos lo primero, no dejemos lo importante. El Señor nos está llamando, el Señor nos está convocando. Son tiempos bien difíciles, bien difíciles. Son tiempos donde de verdad la situación nos está agotando. La situación está desgastando aún al cuerpo de Cristo físicamente. Pero ¿sabes qué? Deja el atavío, deja el afán, deja el afán y empieza a meterte a lo que es importante, a lo que es puro, a lo que es verdadero, a lo que es santo, la presencia de Dios. Porque si no tenemos intimidad, ¿qué va a pasar? Vamos a ser como plumitas en el aire divagando. Meditar la palabra de Dios es uno de los secretos para poder tener una intercesión efectiva y poderosa. ¿Estamos de acuerdo con esto? Por eso miren, de verdad, Betel y muchas iglesias y todos los siervos, ¿sí?, estamos tan
expectantes, estamos tan preocupados, ¿no? Yo estoy preocupada porque yo veo que le toman tanto interés, tan poco interés a la lectura de la palabra. Betel hizo un programa de lectura de la palabra y yo les apuesto ahorita que si les pregunto en qué versículo, en qué capítulo vamos, no me van a decir, porque los he observado. O sea, nosotros, bueno, cada uno sabemos, ¿no? Pero no estoy regañando ni nada, ¿no? Pero sí les estoy haciendo un llamado. Nosotros cuando estamos metidos en la palabra, cuando conocemos la palabra, cuando estamos leyendo y meditamos la palabra y escudriñamos la palabra, o sea, se te sale por los poros. O sea, tú conoces a alguien cuando estás hablando con él que está leyendo la palabra, que está meditando la palabra. Y entonces la iglesia, los siervos de estos tiempos están preocupados en llevar a la iglesia a motivarla, ¿sí? A motivarla para que se esfuerce, para que lea, porque de verdad, o sea, la palabra es lo que nos va a hacer que nosotros podamos orar, que podamos interceder y que esta oración que nosotros hablemos, esta oración que nosotros declaremos, esta oración que salga de nuestras bocas y nuestros corazones completamente irrumpa en esa atmósfera y podamos llegar al trono de gracia. El trono de gracia el acceso está libre, pero fíjense, hay tres cielos. Hay un cielo, ¿sí? Que es el físico, el que nosotros vemos, las nubes, ¿sí? El que podemos ver, mirar y podemos observar, ¿sí? Y hay un segundo cielo. El segundo cielo es donde están todas estas huestes, ¿sí? Todos los gobernadores, ¿sí? Todos los principados espirituales demoníacos. Y ahí es donde se pelea, ahí es la guerra espiritual, ahí es la lucha espiritual, donde se pelea la batalla. Ahí es donde nuestra intercesión libra las batallas. Y después está el tercer cielo que es donde está el trono de Dios. Pero para que nuestras oraciones y nuestra intercesión llegue hasta el tercer cielo, hasta el trono de gracia, ¿sí? Primero tiene que pasar por el primero, ¿sí? Tiene que pasar la atmósfera, tiene que pasar el segundo cielo, librar la batalla, porque nuestra intercesión libera batallas. ¿Sabías eso? Nuestra intercesión libera batallas. Y después llega al trono de gracia. Pero si nosotros no tenemos esa intimidad, si no tenemos la palabra, miren, ahorita muchos han dejado al olvido el poder de la palabra. Ya muchos no oran con la palabra. No declaran la palabra de Dios. Y la palabra es la autoridad, es el espíritu mismo de Dios. Yo quiero que busquen un versículo, vamos rapidísimo, pues vamos a ver, dice Juan 15:7, dice: cuando la palabra permaneciere en nosotros, llegaremos a conocer la mente, la voluntad y el corazón, los propósitos de Dios. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide todo lo que quieras y ¿qué? Te será hecho. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. O sea, la palabra de Dios es la vida de Jesús mismo. La palabra de Dios es su espíritu mismo. La palabra es su espíritu soplándonos, hablándonos a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Entonces es muy importante que leamos la palabra, que tengamos tiempo de lectura de palabra, escudriñar, orar, interceder. Y con esto con esta herramienta realmente, de verdad, vamos a poder irrumpir toda tiniebla y poder llegar al trono de Dios. Entonces, la pregunta es: ¿estás dispuesto? ¿Estamos dispuestos a llegar ahí, a ese lugar? ¿Estamos dispuestos a realmente obedecer al llamado de ven acá? Vamos a orar. Yo quiero que por favor meditemos en este tiempo. Mira, esta revelación, esta visión que yo tuve, yo oro, de verdad, desde ese momento hasta hoy, mi vida espiritual
mi vida espiritual cambió. Mi vida espiritual cambió. No es que me sienta como la muy ungida, ¿no? No es que me sienta como que, wow, ¿no? La revelación que tuvo, ¿no? Ángela. Pero ¿sabes qué? Yo quiero que ustedes, que la iglesia, que cada corazón empiece a tener este tipo de revelaciones, porque Dios lo está haciendo. Este tiempo está restaurando, en este tiempo está restaurando el altar de adoración. En este tiempo está levantando a los profetas, porque ¿sabes qué, iglesia? Tenemos que profetizar. Tenemos que profetizar. Estas generaciones tienen que ser levantadas para buscar el rostro de Dios, para tener un encuentro con Él y poder profetizar. Dice la palabra, ¿no? Se está cumpliendo, o sea, estamos empezando a vivir con nuestros propios ojos estos tiempos. Los jóvenes verán. Los jóvenes verán. Los ancianos tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones. Estamos viviendo este tiempo. ¿Sabes qué? Los tiempos se están acelerando. Y como los tiempos se están acelerando, la iglesia tiene que estar acelerándose en ese momento. La iglesia tiene que estar a lo que Dios está hablando, a lo que Dios está haciendo en estos momentos. Y mira, este sueño que te platiqué, de verdad cambió mi vida de tal manera que te voy a decir algo, y no quiero tachar de presumida, ¿no? Pero mi vida cambió de tal manera que mi intercesión, yo lo siento, o sea, yo lo siento, yo lo estoy experimentando. Estoy recibiendo y viendo respuestas, estoy viviendo respuestas de oraciones. Y mi vida cambió, o sea, mi vida espiritual cambió. Yo sé que se va a hacer, yo lo creo. Porque sabes que la revelación viene, precede a la fe. La revelación precede a la fe. Entonces, cuando ahora en estos momentos yo oro y le pido a Dios y entro en ese tiempo de búsqueda, en ese tiempo de intimidad, yo tengo la certeza, de verdad, yo tengo la certeza de que Él me está escuchando y que me está respondiendo en el momento. Me está respondiendo en el momento, porque la revelación precede a mi fe. Y yo de verdad anhelo que ustedes puedan tener estos encuentros, este tipo de encuentros. Tengo 20 años, un poquito más de 20 años de conocer el Evangelio. Y hasta estas alturas de mi vida, hasta estos años de mi vida, pude experimentar una revelación de este tipo. Y de verdad, o sea, cuando estaba yo leyendo y escuchando una adoración, estaba yo leyendo el Evangelio, ¿no? Y estaba yo leyendo también el libro de Apocalipsis, específicamente en este tipo de 4.1, ¿no? Donde le dice, ven acá. Y no sé explicárselos, pero algo en mi pecho empezó como que a palpitar. Algo empezó como que a palpitar, o sea, empecé a sentir como no sé, como, es que no quiero, ¿no? Fue algo así como de transportarme. Fue algo como de transportarme y fue en un momento, o sea, leyendo el versículo y escuchando adoración, o sea, fue un momento y empecé de verdad, o sea, el Espíritu Santo me empezó a tocar de tal manera que empecé a transportarme a, no sé, o sea, sentí como empecé a sentir como mi cuerpo, ¿no? Como muy ancho, como muy ancho. Y empecé a sentir la presencia de Dios como nunca antes la había sentido. Y yo sé que la iglesia se va a levantar. Porque Dios no está hablando.
que mi oración es esta. Mi oración es esta. Iglesia, levántate. Busca. Busca, busca, busca. Y vamos a encontrar. Busca. Prepárate, despierta. Yo quiero que Dios de verdad hable a tu corazón, hable a tu vida y puedas experimentar este tipo de revelaciones, este tipo de visiones que Dios tiene para todos nosotros. Porque, ¿sabes? No nada más es para unos cuantos. Es para todo aquel que le busca desesperadamente. Así es que, si en algún momento tú has orado, has buscado y no sientes nada, o sea, no te detengas, no te detengas. Sigue buscando. Sigue buscando. Sigue buscando hasta que encuentres. Sigamos buscando hasta que encontremos. Y Dios va a hacer, Dios está haciendo. Dios está haciendo. En toda su iglesia está buscando, está buscando. Él únicamente quiere un corazón hambriento. Él únicamente quiere un corazón hambriento por su presencia. Él quiere un corazón desesperadamente hambriento por su presencia. Eso es lo único que Él busca. Entonces prepárate, preparémonos para eso. Y les compartí este sueño porque quiero que todos puedan ver que Dios está haciendo. Lo está haciendo. Y si lo hizo conmigo, lo va a hacer con todos ustedes. Lo va a hacer con todos ustedes. Si lo hizo conmigo, ¿no? La más insignificante, la mejor, ¿no? Lo va a hacer con todos los que le buscamos. Cierra tus ojos. Padre de la gloria, te doy tantas gracias, Señor, por este tiempo hermoso. Gracias, Padre, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tú hablas en todo tiempo. Porque tu palabra, Señor, permanece. Porque tu palabra, Señor, nunca pasará. Porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero, Señor. Porque tu iglesia, Señor, está aquí. Y porque tu iglesia, Señor, escuchará. Gracias, Señor, porque tú te manifiestas en todo momento. Donde quiera que miremos, Señor, vemos tu grandeza. Donde quiera que miremos, Señor, vemos tu poder. Donde quiera que miremos, Señor, vemos tu misericordia. Ese amor inagotable que nunca deja de ser para todos nosotros. Padre, yo te pido en esta mañana, Señor, yo te pido, Rey, que lo que tú me hablaste, que lo que tú me diste, que lo que tú me revelaste, que lo que tú me has dado, Señor, aún mayor, Señor, aún mayor, se los des a aquellos que te buscan. Padre, levántalos, enamóralos, enamóranos aún más, Señor, enamóranos aún más. Padre, yo te pido, Señor, que tu palabra permanezca en nuestros corazones. No permitas que nos desviemos ni a izquierda ni a derecha. No permitas, Padre, que perdamos el rumbo. No permitas, Señor, que nos distraigamos, que nos afanemos en todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Padre, levántanos, susténtanos en tu gracia, susténtanos en ti, Señor. Padre, yo te pido por estas generaciones, Señor, que van a ver tu rostro, que van a tener visiones, que van a tener sueños. Padre, levanta estas generaciones. Yo las guardo en el hueco de tu mano porque sabemos, Señor, que tú vas a hacer, Padre. Porque serán generaciones, Señor, testificando de tu amor, testificando de tu grandeza, permaneciendo fieles hasta el fin, hasta que tú regreses, Señor. Te pido por estas generaciones, guárdalas, apártalas, Señor, apártalas de toda idolatría, apártalas, Señor, de todo lo que el mundo ofrece, apártalos, Señor, de toda ideología, Señor, de toda filosofía, Padre, aún de sus propios entendimientos. Apártalos, Señor, y guárdalos, porque es una generación, Padre, que va a permanecer fiel en todos los
vida porque tú vienes pronto. El amado viene pronto. El amado viene pronto. Te damos tantas gracias, Padre, porque aún en esta casa, Señor, tu gloria se manifiesta. Gracias, Rey. Gracias. Gracias, Padre.